continuamos. A ver, vamos a ir un poco cerrando esto del Mardan y entrando a Shiny. Y sobre ese mismo punto, no sé cómo les ha ido con esa tarea que les había dejado en la anterior clase, esto de trabajar con este dashboard que habíamos visto. No sé si alguien ha podido avanzar con esta tarea. Si alguien quiere comentar, por si acaso. Este Flex Dashboard era, ¿no? ¿Cómo les fue? Ya, están intentando, ¿no? Mm, Sí. A ver, adelante alguien. No, disculpe, pero esta vez no puede hacer eso. Ya. De todas maneras, si es que se están animando un poco a entrar, no sé si alguien más quiere comentar. Tal vez alguien por ahí por hablar. Bueno, Lick, yo no lo he logrado tampoco, un poco con los comandos me decía que no se encontraban y no quería correrme por eso y así más o menos que he intentado, pero no lo he logrado. Ya. No, está bien, es algo eh, que sucede, digamos. Lo importante es que sigan practicando o insistiendo, tratando de resolver esos problemas, porque eso es algo muy, muy, muy común en esto de la programación en el ERE. Hay que tener cuidado con la instalación. A veces la configuración del equipo no ayuda mucho, pero lo importante es que sigan avanzando con eso, ¿no? Yo les recomiendo ampliamente que utilicen este Flex Dashboard para hacer sus proyectos, por ejemplo, para hacer su proyecto, ¿no? Entonces, dado que ya tienen la herramienta ahora, sería bueno que a la larga, digamos, ustedes un poco vayan practicando más cosas, digamos, ¿no? Entonces, tal vez podemos en unos 30 minutos dar un poco de repaso a esto del Flex Dashboard y de ahí entrar al Shiny. O si prefieren, entramos también directamente al Shiny, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están respecto a eso? Sí, me parece. Ya. Sí, sí, todos de acuerdo. Ya. Sí, Ya, súper. sí. Ya, súper. Entonces, si en algún punto han tenido alguna dificultad, igual me pueden ir comentando para ver si en ese punto se han trancado o algo, ¿no? A ver, una de sus compañeras me acaba de mandar algo, así que esto lo voy a pasar a este lado para tenerlo aquí. Ya, a ver, tal vez si Abigail estás conectada. Ya, a ver, empezaremos con esto del dashboard y en la medida de esto igual les voy comentando, ¿no? La idea de los ejercicios que ustedes hagan y si se trancan, puedan escribirme y yo les voy contestando o en la sesión igual, poder ir avanzando algunas cosas, ¿no? Ya, entonces, lo que habíamos dicho en la anterior clase es que la librería en realidad ya la hemos instalado, era este Flex Dashboard. Una vez que se instala, no es tampoco tan necesario habilitar esto de la librería porque una vez instalado, eh, por eso es un poco útil esto del RStudio, es que ya aparece como un template de los documentos Markdown, ¿no? Porque el Flex Dashboard lo que hace es justamente utilizar mucho del lenguaje Markdown y de las estructuras que tiene para construir estos dashboards o estos tableros de datos, ¿no? Entonces, en acá como template ya está definido esto del Flex Dashboard. Eh, Esto es importante porque si aparece ahí es una buena señal de que la instalación ha sido ha sido relativamente buena. Si por alguna razón pueden tener algún conflicto con esta parte y prueban varias veces si no les sucede esto, puede ser un problema tal vez de actualización también del RStudio, ¿no? Entonces ahí lo que les recomiendo es instalarse una nueva versión del RStudio para que esto no les suceda y si es que aún haciendo eso pasara, no les apareciera, entonces, pero la librería Flex Dashboard les carga sin problema al momento de ejecutar el comando library Flex Dashboard.
Posiblemente la librería esté funcionando bien, solamente que esto de la interfaz no trabaje, digamos, ¿no? Que puede ser también. Entonces, en ese caso, hay que escribir un poco el template de forma manual, digamos, ¿no? O si no, es descargarse de alguna página web o de la página web que les había mandado, hay un template que es justamente el mismo que está acá, digamos, ¿no? Esa es otra opción. Lo bueno de tenerlo acá como un template es que ya no tengo que terminar de hacer esto, que tampoco es demasiado código, digamos, ¿no? Esto tiene la estructura de un documento Markdown. Entre los tres guiones, esto le hemos llamado el YAM, ¿no ve? Este es el YAML, ¿no? Que son la configuración básica de nuestro documento Markdown. La diferencia es que la salida, ¿no? Una de los atributos, una de las características de este YAM es justamente este output. Y si recuerdan, en los anteriores documentos Markdown que teníamos, el output normalmente aparecía como PDF document, HTML document o Word document, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí lo que el Flex Dashboard hace es permitir utilizar otro tipo de salida, ¿no? Y ese tipo de salida es este Flex Dashboard, ¿no? Eh, para empezar, esta, esta librería nos permite construir mediante código Markdown tableros de información que tienen cierta flexibilidad y están orientados exclusivamente a estos tableros de información. ¿Ya? Exclusivamente están orientados a estos tableros de información. Y entre lo que vale la pena destacar acá es que nosotros podemos a ver, voy a borrar esto para tenerlo desde cero esto, digamos, para un poco entender cómo va trabajando esto. Para empezar, el numeral en este ejemplo, utilizar un solo numeral, lo que habilita es tener pestañas en el tablero, ¿no? Es como el título principal, es como que habilitan hojas o en este caso pestañas en el tablero, ¿no? Entonces esta puede ser, por decir, la pestaña 1, puedo tener una pestaña 2 y por decir puedo tener una pestaña 3, ¿no? Eh, el numeral en este caso de la librería Flex Dashboard lo que hace es justamente habilita pestañas. Eh, ¿Qué son las pestañas? Bueno, voy a hacer correr esto simplemente para que vean cuál es la salida. Así vamos construyendo este dashboard de manera un poco pausada, digamos, y más elemento por elemento. El título va a ser justamente, ¿no? Mi tablero, por decir, ¿no? Mi tablero, mi dashboard, ¿no? No voy a tocar nada todavía de esto del YAM. Hay varias opciones que uno puede ir configurando acá. Por ejemplo, esto de la orientación y esto del vertical layout. Son opciones importantes que vamos a ver más adelante para qué sirven. Pero lo importante de esto es justamente, voy a dejarlo tal como está en este primer ejemplo. Lo segundo es, bueno, dado que es un documento Markdown y tiene que correr, es importante que yo lo vaya guardando en algún lugar. En este caso lo voy a guardar en el repositorio de la materia para que igual ustedes puedan tener el código para consultas más tarde, ¿no? Entonces esto es clase 13 de mayo, parte 1, digamos, ¿no? Ya, entonces, dado que ya ha terminado de guardar, sigue siendo un documento Markdown, por eso la extensión .rmd, es un documento ARC, R Markdown. Esto yo lo compilo y vamos a ver qué es lo que va saliendo ahí, ¿no? Y ya está, ¿no? Lo que me ha permitido crear, este es el template de origen, si quieren, que genera este tablero. Y puedo tener acceso a estas pestañas, por ejemplo, ¿no? Tengo acceso a estas Sí, sí, pestañas. sí. eh, el título está acá y las pestañas, ¿no? Ahora las pestañas no muestran nada porque no tienen ningún contenido, si se dan cuenta acá, pero está funcionando hasta esta parte sin problemas, ¿no? Y si tienen preguntas en cualquier momento, eh, pueden igual escribirlas o también un poco activar el audio y comentarlas, ¿ya? Eh, entonces,
vayamos incluyendo contenido en cada una de estas pestañas, ¿no? Vayamos incluyendo contenido en cada una de las pestañas y podemos empezar por lo más podemos empezar por lo más básico, que sería, por ejemplo, dentro de cada una de las pestañas, ¿no? Dentro de cada una de las pestañas, yo puedo ir definiendo un poco la orientación que va a tener las pestañas, si quieren, ¿no? Yo puedo ir definiendo un poco la orientación que va a tener las pestañas. ¿Cómo defino la orientación, no? Para eso, si yo quiero introducir gráficos a nivel de columnas, ¿no? Quiero, por ejemplo, que mi dashboard tenga dos columnas. Quiero que mi dashboard tenga dos columnas. Basta con introducir el comando columns y todo esto por debajo con guiones, ¿no? Entonces, no hay una cantidad, si quieren, suficiente de guiones o tienen que ser 20 guiones, 30, no, esto es indistinto, solamente tienen que haber guiones para diferenciar que quiero que el ingreso de los gráficos que yo voy a poner sean de tipo columnas. Y dentro de las columnas yo puedo empezar a poner algún tipo de gráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a crear la primera columna y le voy a decir que acá quiero introducir un gráfico o alguna salida en especial, ¿no? Una salida, gráfico, lo que sea, una tabla, digamos, ¿no? Entonces lo que yo podría hacer acá es básicamente, por decir, hacer un summary de valores aleatorios normales, de 100 valores aleatorios, ¿no? Entonces, eso. Ahí, por ejemplo, ¿no? Haciendo esto, lo compilamos. Vamos a ver cómo reacciona. Dado que solamente he puesto una columna, está apilando el resultado, ¿no? Está saliendo acá la salida y no hay ninguna novedad ahí, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si yo vuelvo a escribir esto de columnas acá, ¿no? Pongo otra columna ahí y aquí abajo pongo otro chunk, ¿no? Pongo otro chunk y pongo acá, digamos, un plot de la densidad de lo mismo que tenía aquí arriba, digamos, ¿no? De una variable aleatoria normal con 100 valores. Lo pongo ahí, he puesto columns y esto lo voy compilando. El columns lo que hace es justamente dividir. Primera columna, segunda columna dentro de la pestaña 1. Primera columna, segunda pestaña dentro de la columna 1. ¿No? Pestaña 2 no tiene nada, pestaña 3 no tiene nada. ¿No? Eso es lo que va haciendo inicialmente esto del columns, ¿no? Esto es inicialmente lo que va haciendo esto del columns. Entonces, ahora algo interesante de esto es que, si se dan cuenta, cada uno de los chunks lo que hace es habilitar un espacio en el tablero, ¿no? Lo que hace cada chunk es habilitar un espacio dentro del tablero. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo en la primera columna, le digo, bueno, mostrame este chunk y aquí puedo abrir otro chunk y hacer otro tipo de salida, por ejemplo, ¿no? Yo podría, ahora puedo introducir varias cosas, lo importante es la salida finalmente, o sea, yo puedo crear, digamos, un objeto A que sea, por decir, yo puedo crear un objeto A, o mejor, voy a crear un objeto X que sea una variable uniforme con 100 valores. Voy a crearme una variable Y que sea una uniforme con 100 valores. Y después voy a crearme un plot con X y Y, por ejemplo. Algo así de sencillo. Si se dan cuenta, en la pestaña 1, la primera columna tiene dos bloques, ¿no? O dos chunks. Eso en el fondo se van a convertir en bloques. Siempre y cuando hayan salidas, ¿no? Podría yo generar un chunk que no tenga salidas, entonces no se va a volver una salida necesariamente, ¿no? Entonces acá en el tablero, si ustedes notan, tengo un chunk acá y tengo acá otro chunk, ¿no? Que se está dividiendo. Entonces tengo dos paneles para salir y tengo este tercero que está funcionando ahí sin ningún problema, por ejemplo, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué diferencia hay de hacer esto, ¿no?
voy a copiar esta misma salida, voy a copiar esta misma salida en la pestaña 2, ya para tener esto acá. Voy a copiar esto en la pestaña 2. Pero en la pestaña 2, en vez de escribir columns, que es parte de esto de las orientación, perdón, es en vez de copiar, no es columns, está funcionando, pero no es columns, es column, ¿no? Solamente column. En vez de poner columns, voy a poner row. Y acá voy a poner también row, ¿no? Entonces, en la primera pestaña está con el column. Y la segunda pestaña está con row, ¿no? Van a ver un poco la diferencia en ese caso, qué es lo que sucede. Tienen los mismos gráficos, solamente que el column y el row son diferentes en cada uno de los casos, ¿no? En la pestaña 1 sigue habiendo la misma salida, ¿no? Los resultados se están organizando por columnas. Primera columna, 2 chunks, segunda columna, un chunk. Mientras que en la pestaña 1, en la pestaña 2, bueno, acá parece que no está haciendo lo que debería hacer. Ah, ya, bueno, es mi culpa acá. Antes del chunk, es útil ponerle un nombre a nuestro espacio, ¿ya? Entonces vamos a volver a nuestra pestaña 1. eh, para habilitar la salida de este chunk, ¿no? Para habilitar la salida de este chunk, yo le voy a poner con triple numeral, le voy a poner el título a esta caja, ¿ya? A este espacio que se va a generar en el dashboard. Este va a ser, por ejemplo, un gráfico de resumen, por ejemplo, ¿no? Un gráfico de resumen. Y este de acá va a ser este va a ser un eje de, un plot simplemente, ¿no? Este es un plot XY, un plot XY. Y este de acá, al chunk le tengo que poner un nombre, eh, para que esto lo organice como una salida efectivamente. Esta se va a llamar justamente un gráfico de densidad, digamos, ¿no? Esta es la densidad, ¿no? Densidad, y lo mismo para el otro, ¿no? Entonces, este para nosotros será un resumen. eh, el siguiente gráfico para nosotros será simplemente un plot XY. Y este último para nosotros será... Esto es para que identifique cada una de las cajas, ¿ya? Eso se me estaba pasando. Esto es una densidad, ¿no? Densidad. Ahora sí, veremos cuál es el resultado. Sí, ahora sí, perdón. En la pestaña 1 se está reconociendo la entrada por columnas. Primera entrada, su título, que está ahí, resumen. Segunda entrada, su título, hay plot XY. Y la tercera entrada, que es en la nueva columna, densidad, ¿no? Para la pestaña 2, si es que ustedes perciben, no está cambiando nada, ¿no? No está cambiando nada respecto a la posición. Y eso se debe fundamentalmente a que la orientación por defecto que está acá en el template está de tipo columna, ¿no? Esa es la orientación, si quieren, que se define por defecto en esto del dashboard, ¿no? Entonces, para evitar un poco chocar con esto de la orientación por defecto, a veces es un poco mejor. Voy a eliminar estas dos opciones ahí para que no aparezcan tal como está esto ahí, ¿no? Simplemente lo voy a poner de esta manera, ¿no? Flex Dashboard. Solamente lo voy a poner en los términos más básicos esto del jam, el título y la salida simplemente, ¿no? Para que vean cuál va a ser el cambio ahora. Voy a eliminar esas características que estaban por defecto y nos siga saliendo acá por columna, ¿no? A ver, voy a ver si es que no tengo ningún problema acá. Ya, a ver, déjenme revisar una cosa acá. Esta pestaña 2, row. Y hay algo que me estoy olvidando.
Sí, sí, ya está. A ver, hay una, voy a volver a la anterior clasificación que tenía acá, columns y vertical layout. Lo voy a dejar como columna, lo voy a dejar como estaba inicialmente, pero lo que sí voy a cambiar acá es en nuestra pestaña 2. Voy a poner otra cosa. Voy a poner, acá voy a hacerle que cambie, ¿no? Es que lo malo es que está heredando este columns en todos los casos y es afectando a todas las pestañas, ¿no? Entonces, por más que ponga row acá, no le va a hacer mucho caso eso del Flex Dashboard. Entonces acá en la pestaña 2 voy a poner una breve descripción. Le voy a decir que la orientación de los datos, orientación es igual a rows, ¿no? Esto debería modificar. Data orientation igual a rows. A ver, veremos si eso es suficiente para hacer esto. Sí, eso es suficiente, ya. Eso es un detalle que en realidad está afectado porque nosotros hemos construido pestañas, ¿ya? Ese es un tema importante para el tema de las pestañas, ¿no? Si no tuviéramos pestañas, ahí sí esto del column funcionaría, pero si tenemos pestañas y queremos modificar la orientación de las pestañas, podríamos pestaña por pestaña introducir esto, decirle cuál es la orientación de cada una de las pestañas, por ejemplo, ¿no? Nuestra pestaña 2 va a tener una orientación de tipo filas, ¿no? De tipo fila, row. Nuestra pestaña 1 va a tener una orientación de tipo columna, que es la que está por defecto en el documento, ¿ya? Entonces, la diferencia es que en la pestaña 1 los gráficos que yo vaya apilando van a entrar a nivel de columna 1, 2, 1. Y en la pestaña 2, como la orientación que he definido es de tipo fila, entonces se van a acomodar en fila. Primera fila, segunda fila. Esto por un tema de posición, ¿ya? Esto por un tema de posición. Después es importante también conocer en esta parte que igual yo podría introducir más gráficos si quieren, ¿no? O sea, no veremos, por ejemplo, en el primer gráfico voy a repetir este plot con el mismo nombre. Voy a poner 3 veces, voy a poner 4 veces. Nuestra primera pestaña tiene dos columnas. La primera columna tiene 4 chunks, 1, 2, 3, 4. Y la segunda columna solo tiene uno, por ejemplo, ¿no? Entonces, la librería va a trabajar con cuanto nosotros le pongamos, pero aquí el cuidado que uno que tiene que tener es justamente en que sea lo suficientemente visible al momento que uno genere esto, ¿no? Y esto es relativamente importante porque una de las cosas importantes de este Flex Dashboard es que como en el fondo se está generando un documento HTML, como lo ven acá, si lo pongo Open Browse, si lo abrimos en un tablero, les voy a poner acá el tablero que se abre. Este Flex Dashboard en particular es sensible a la pantalla con la que uno pueda mirar, por ejemplo, ¿no? Si esto yo lo voy acortando, va a asumir que estamos trabajando en una pantalla más pequeña, entonces va a empezar a apilar los gráficos, por ejemplo, ¿no? Entonces es funcional, por ejemplo, esto para un celular, digamos, ¿no? O sea, si es que nosotros queremos ver el tablero después en algún dispositivo móvil, entonces esto va a trabajar sin ningún problema, ¿no? Esto va a trabajar sin ningún problema. Lo voy a cortar más pequeño ahí, digamos, ¿no? Entonces se puede ver normal el dashboard a nivel de cada uno de los gráficos, por ejemplo. La diferencia es que cuando está en el modo móvil, mucho de las divisiones que están acá de columnas ya no es tan relevante, por ejemplo, ¿no? Porque al final cada uno de los chunks se visualiza en la pantalla de manera individual, por ejemplo, ¿no? Y acá tengo la opción de las pestañas, por ejemplo, pestaña 1, pestaña 2, ¿no? En la pestaña 2 van a ver que no ha cambiado mucho y cada uno de los chunks está ahí, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las características muy importantes de este tablero, que es bastante útil estos procesos. Es muy sensible esta parte, digamos, ¿no? Nuevamente pueden poner cuantas cosas quieren acá. Yo podría incluso un poco, tal vez forzar al dashboard. Le voy a decir que quiero que repitas esto de la densidad en otra columna.
Le voy a poner una tercera columna. Veremos si soporta tres columnas, ¿no? Veremos si soporta tres columnas. Columna 1, columna 2 y columna 3. Y sí, ¿no? Entonces, puedo ir metiendo cuantas columnas quiera, cuantas filas quiera. Ahí va a depender un poco de la estética que ustedes vayan definiendo para sus documentos, ¿no? Va a depender mucho de la estética que ustedes vayan definiendo para cada uno de sus documentos. A ver, ¿qué más en este punto? Ahora, a ver, me voy a ir un rato a la pestaña 2. Me voy a ir a la pestaña 3. En la pestaña 3 vamos a hacer un trabajo interesante para que veamos otra utilidad de esto del dashboard, ¿ya? Entonces voy a irme a la pestaña 3. La orientación que se mantenga como columna. Se mantenga la orientación como columna. Le voy a repetir acá simplemente eso, columns. Column nomás, perdón. Y acá es estos simbolitos de... Voy a copiar esto para que todo sea igual. Voy a crearme dos columnas en esta pestaña. Y a ver, lo que podríamos definir acá, en cada una de estas pestañas, es que yo puedo un poco definir el tamaño, si quieren, el tamaño que van a tener cada una de estas columnas, por ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo decirle al ERE que quiero que el tamaño sea un poco más pequeño, sea un poco más grande, ¿no? Dependiendo un poco de la información que tenga, ¿no? Entonces, una opción acá, por ejemplo, es poner entre, entre llaves, data, en este caso debería ser width de ancho, dado que van a entrar la información como columna. Y tenemos que imaginarnos que tenemos un espacio de 1000 puntos, si quieren, ¿no? De estos 1000 puntos, quiero que la primera columna ocupe 700 puntos. Y quiero que la segunda columna ocupe los restantes 300 puntos. Lo estoy dividiendo en dos tamaños, de tal manera que la primera columna sea un poco más grande que la segunda. En la primera columna lo que yo voy a poner es un chart, digamos. Voy a ponerme justamente un bloque con estos tres chunks y voy a poner simplemente otro resumen o otro plot, digamos, ¿no? Un plot XY para no perder demasiado tiempo en esto de los nombres. Ahí voy a poner un plot XY. Un plot XY que esté ahí. Y en el otro voy a poner también un plot XY, digamos, ¿no? Dos plots ahí. En nuestra pestaña tercera. Esto lo guardo, lo compilamos. Este data width lo que hace es justamente debería permitirme jugar con los tamaños, ¿no? En la pestaña 3 donde hemos hecho ese arreglo, la primera columna tiene, si quieren, este espacio de 70, digamos. El 70% se ocupa la primera columna y el otro 30% lo está ocupando la otra columna, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo jugar también con esos anchos, digamos, ¿no? Si quiero yo mostrar más un gráfico que otro, por ejemplo, ¿no? Esa es otra opción interesante de esta librería. Voy a generarme otra pestaña, una pestaña 4 para ir terminando con esta primera parte. En la pestaña 4 igual voy a ponerle por columnas. Voy a crearme igual dos columnas. Voy a crearme dos columnas sin ningún ancho en específico, dado que ustedes ya han visto eso. Ahora, tal vez aquí importante es, si es que no van a trabajar con columnas y van a trabajar más con filas, igual se puede dar un poco una fila más grande que otra, por ejemplo, ¿no? La única diferencia es que en vez de width ahí hay que trabajar con la altura, ¿no? De las filas, y eso es con la palabra height, ¿no? De height, de altura. Esos detalles ya son más propios, digamos, de lo que ustedes quieren hacer. Lo importante aquí es que sepan que eso existe, y si ustedes quieren en particular o tienen problemas con eso, igual me escriben, ¿no? Y me preguntan si tienen alguna duda sobre eso. A ver, en este punto vamos a crearnos otra pestañita para hacer otra cosa que es bastante interesante de esto del dashboard. Es que en la primera columna
Voy a crear un gráfico cualquiera, ya un gráfico plot XY, ¿no? Que siga este gráfico plot XY que nos acompaña acá. Pero en la segunda columna voy a introducir lo que se llama un tab set, ¿ya? Lo que en el dashboard se denomina como eh, una especie de, a ver, ¿cómo les digo? Voy a poder incluso aprovechar la columna, la segunda columna para mostrar más gráficos de manera ya no simultánea, sino acompañando una pequeña pestaña. ¿Ya? Entonces esa es un poco la idea de este tab set para que lo vayamos viendo. Lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, acá voy a poner la columna, lo único es poner la opción tab set, como está, punto tab set. Esto va a cambiar drásticamente nuestro gráfico, ¿no? Por ejemplo, acá yo voy a poner esto, ¿no? A ver, mejor si hacemos algo como, voy a jugar con algunas cosas. Voy a poner acá densidad normal, ¿no? Densidad normal. Y acá, por ejemplo, podría poner algo como un plot de una densidad, density de una distribución normal con 1000 valores, por ejemplo, ¿no? Voy a copiarme esto y voy a poner otra, digamos, una densidad uniforme, digamos, ¿no? Density, lo único que voy a cambiar acá es, en vez de esto, runif, 1000 valores, tal como van a estar apareciendo. La primera va a ser una normal, la segunda va a ser una uniforme. Y puedo tener una tercera, un tercer chunk acá, que fuera una densidad, no sé, eh, alguna más fácil de generar. Ya, en vez de la densidad normal, para no pensar mucho, voy a poner histograma, digamos, histograma normal, digamos, ¿no? Y en vez de esto, lo único que tengo que cambiar es histograma, ¿no? Norm. Y ahí, digamos, ¿no? Estoy poniendo tres chunks ahí en esta columna, pero la diferencia es que esta columna es del tipo tab set, ¿no? Es del tipo tab set. Uno pensaría que estas tres se van a apilar, pero lo que hace el tab set en realidad es crear subpestañas para cada una de estas tres salidas. Entonces voy a compilar esto y, a ver, hay un pequeño error, la función rnorm. En algún lado escrito mal rnorm. rnr. Aquí, perdón. rnorm. Ya, ahora sí. Un error de código. Veremos qué tal ahora. Sí, ahora está compilando sin problemas. Ahí está nuestra pestaña 1, nuestra pestaña 2, nuestra pestaña 3 y finalmente nuestra pestaña 4, que tiene las dos columnas, pero la columna 2 que tiene el tab set, ya podemos poner estas pestañas. Densidad normal, densidad uniforme, histograma de la normal, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tengo más facilidad. Igual podría jugar con esto del ancho, tal vez está más grande, está más pequeña. Aquí puedo poner dos gráficos, ¿no? Entonces eso ya es más práctica de lo que ustedes quieran hacer, ¿ya? Vamos a ver una última pestaña 5 para ver que hay algunas cositas más interesantes de esto. Voy a poner una pestaña 5. Bueno, hasta ahí tal vez alguna duda, pregunta. Listen, ¿podrías repetir qué sería Tapset? Ya, súper. Lo que el tab set hace, por ejemplo, voy a poner, ya está. Voy a copiar estos tres grafiquitos, en la pestaña 4, en la primera columna. ¿Ya? En la primera columna. En la pestaña 4, la primera columna tiene estos tres gráficos. El column normal. Y en la segunda columna tiene los mismos tres gráficos, pero el estilo de la columna es tipo tab set. Es tipo tab set. Entonces, lo que hace el tab set en general es crear una visualización de tal manera que pueda ver las salidas en forma de pestañas, ¿no? Me voy a la pestaña 4. Esta es con la columna normal, por ejemplo. Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Están apilados.
Mientras introduciendo el tab set, tengo gráfico 1 en esta pestaña, gráfico 2 en esta pestaña, gráfico 3 en esta otra pestaña. Entonces tengo múltiples pestañas para ver los tres gráficos. Ya no de forma apilada, sino con la opción de navegar en estas pestañas. Eso hace básicamente el tab set. Ya, ¿sí? Súper. ¿Sí, no? ¿Alguien más? ¿Alguna duda hasta esta parte? Ya. Ya, creo que todavía no. Vámonos a la pestaña 5 entonces, para ir terminando esto. En esta pestaña 5 podemos introducir algunos componentes que tiene justamente este Flex Dashboard, que son exclusivos de este Flex Dashboard, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora son casi exclusivos del Flex Dashboard. Lo que yo voy a cambiar primero para esta pestaña 5, voy a introducir los resultados por fila, ¿ya? Voy a introducir los resultados por fila para que vayan viendo un poco cuál es el resultado. Entonces lo que tengo que hacer es voy a copiarme lo que teníamos acá, esto. La orientación de los datos va a ser por fila, de esta pestaña 5 en particular. Y lo que vamos a empezar a introducir son lo que se llaman los Value Box. Son pestaña 5, como parte del título voy a poner acá los Value Box, que son... que la idea es justamente tener como que cajas con valores específicos un poco más interesantes, ¿no? Entonces podría poner... ahora, ¿cómo funciona esto? Tengo que poner como antes, con 3 numerales, el título de la salida que vamos a generar. Entonces acá puedo poner materia, o no, a ver, la idea es que sea un número el que yo quiera reportar. Entonces puedo poner acá estudiantes, ¿no? Número de estudiantes, ¿no? Número de estudiantes. Número de estudiantes, ¿no? Aquí abro un chunk para esta primera pestaña. Y acá lo que tengo que en general hacer un poco es... tengo que utilizar el valor que voy a poner, digamos. La función en realidad se llama ValueBox, ¿no? Tal como está ahí, ValueBox. Tengo que poner el valor y un breve título, y si no, algún icono, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo poner el valor, digamos, yo puedo poner el valor acá, el número de estudiantes es 5, por decir, el número de estudiantes 5. Y puedo poner algún icono en particular, por ejemplo. Puedo poner algún icono, uno muy fácil, un lápiz, por ejemplo, ¿no? Fab-pencil, ¿no? Voy a repetir esto para que vean. Bueno, simplemente ahí lo voy a dejar. Vamos a correr ahí para que vean qué es lo que está haciendo este Value Box. Como la pestaña 5 está a nivel de filas, va a empezar a apilar este tipo de cajas, digamos, ¿no? 5 número de estudiantes, por ejemplo. Me está poniendo... acá está el título que había puesto a este chunk, el value que ha puesto el valor, que en este caso es 5, y aquí está el iconito, ¿no? El 5. Puedo también jugar un poco con el color, digamos, le podría decir que esto salga de otro color, pero ¿qué pasa si yo pongo otro value box ahí, digamos, ¿no? Puedo poner otro value box acá, puedo poner número de contagios, por decir, ¿no? Número de contagios. Tenemos, por decir, 3000 contagios, ¿no? Y esto le puedo poner color igual, un rojo oscuro, digamos, ¿no? Pensando en esto del coronavirus, digamos, ¿no? Puedo poner acá número de muertes, ¿no? Número de muertes. Por decir, tenemos 100 personas muertas, y esto que sea negro, ¿no? Un color negro, digamos, ¿no? No sé cuánto se notará, ¿no? He puesto 3 value box ahí. Voy a compilar esto, voy a guardar y voy a compilar.
y veremos lo que sale. En la pestaña 5 que está esto funcionando, tengo justamente estas salidas en cajitas, ¿no? Número de estudiantes, número de contagios, número de muertes. Entonces, me generan estas especies de mensajes clave, digamos, ¿no? Estos box. Esto le llaman box. Y puedo ir apilando esto, ¿no? En base a alguna información interesante, todo esto, ¿no? Esto de los iconos, basta con que ustedes vayan, busquen, digamos, a ver si es que puedo ver alguna de las cosas que estábamos viendo. A ver, lo voy a abrir esto en un dashboard, en un, en un navegador, por ejemplo. Acá está nuestro value box. Yo puedo esto pedirle que... eh, hay varias páginas que me permiten un poco trabajar con estos iconos. Ya hay varias páginas que me permiten trabajar con estos iconos. Donde yo puedo buscar algún icono en particular, digamos, voy a ponerle icons, digamos, icons, icons HTML, digamos, a ver si con eso hay algo de suerte. Está bien, digamos, esto, ¿no? El font, I want some, voy a entrar aquí. Y van a ver que acá hay una serie de... Como esto está trabajando, como estoy con conexión en internet, entonces casi los iconos siempre se van a sincronizar con el icono básico del HTML y se va a mostrar sin ningún problema. Así que, a ver, esperemos que esto un poco cargue. Y, bueno, ya, esto no importa. Acá puedo buscar cualquier icono, ¿no? Entonces puedo buscar algún icono de, por ejemplo, persona o estudiantes, ¿no? Aquí lo único es que está en inglés, la búsqueda tiene que ser en inglés. Y salvo eso, no va a haber ningún problema. A ver, aquí no me está mostrando mucho. A ver, esperemos si es que casi cambia con algo. Puedo ponerle virus. Ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiera yo alguno de estos en particular, a veces algunos no funcionan y otros sí funcionan. Eso es un poco raro, pero vamos a entrar a alguno de estos, digamos, ¿no? Este virus slash. Y acá me muestra, por ejemplo, el nombre con el que yo tengo que llamar a este icono, por ejemplo, ¿no? Que sería este fa virus slash, por ejemplo, ¿no? Fa virus slash. Entonces me voy a copiar esto, si me deja copiar, y me voy a volver al ¿no? En esto de número de contagios, en vez de poner fa pencil, voy a poner justamente fa virus slash, ¿no? Fa virus slash. Fa virus slash, ¿no? Veremos si es que lo reconoce. Lo voy a compilar nuevamente. Ya estos detalles son más cosas que ustedes pueden ir un poco curioseando. Ya bueno, por ejemplo, ese icono no lo ha reconocido, ¿no? Entonces no está trabajando muy bien con eso. Hay algunos iconos que sí los carga relativamente bien, pero hay otros que por alguna razón que todavía no la he descubierto no te muestra muy bien, digamos, ¿no? Mientras más simple es el icono parece que no tiene ningún problema, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero es cuestión de buscar, ¿no? Si ese no funciona, probar con algún otro, ¿no? Entonces, o si no es buscar alguna otra página donde estén estos iconos, ¿no? Hay otra que es la Unicons. A ver, veremos si es esto, si este sí funciona. A ver, por ejemplo, probemos con alguno sencillo, con este de personas. Es body outline, por ejemplo, este, ¿no? Podemos probar con este si es que en algún caso funciona. Body outline. Probemos con este, en vez del lápiz puedo ponerle body outline, ¿no? Ya, aparte de esto de los value box, hay otra opción que también es interesante en estas salidas, ¿no? No, tampoco está funcionando eso, ¿no? Eso es un poco más lento a veces, hay que tener paciencia
para encontrar los iconos que sí van funcionando y los que no. Pero al margen de eso, voy a volver nomás al lapicito que siempre funciona en todos los casos. Ya, entonces voy a crearme en esta misma página. Bueno, tal vez algo que me he olvidado acá poner es que la orientación de esto, ¿no? La orientación de esta primera parte. Debería haberla puesto, o sea, ha seguido corriendo porque la orientación por defecto es filas, ¿no? Entonces, acá yo para dividir eso voy a simplemente poner lo que habíamos puesto antes, ¿no? Row, y voy a poner otro row aquí abajo, voy a poner otro row aquí abajo, voy a poner otro row aquí abajo para decirle que ya he terminado la primera fila, quiero que te pases a la segunda fila. Y en la segunda fila vamos a poner lo que normalmente se conocen como los gauge. Son como gráficos de semidonas, digamos. Es un poco la idea de estos. Son bastante sencillos en particular estos. Voy a poner acá una de las cajas. Se va a llamar, digamos, gauge. Y este va a ser el primero, digamos, ¿no? Esto es útil para un poco mostrar la intensidad de de algún, de alguna estadística, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es gauge, así, ¿no? Gauge. Necesito el valor, el mínimo y el máximo, por ejemplo, ¿no? Y los distintos sectores que hay en este gauge, digamos, ¿no? Entonces, tal vez sin entrar a mucho detalle, voy a pedirle que el aire me muestre algunos de estos ejemplos. Acá vamos a ver alguno del help del GAU. Me pide poner el valor que va a aparecer en el GAU, el mínimo, el máximo, es decir, cuál es el recorrido de este valor. Los sectores, que son básicamente puntos que puedo dividir en mi GAU dentro de esto, si es que hay alguna etiqueta en particular y todo lo demás. Voy a utilizar esta que está acá en el ejemplo para no ir muy lejos en esto y no entrar en mucho detalle. Lo que dice este es, va a generar un GAU que tenga, va a aparecer el GAU en la posición 42 de un gráfico, de un valor que tiene de 0 a 100, ¿no? Es como que de un porcentaje, es el 42% de algo, digamos, ¿no? En los sectores dice que el 80 significa algo y el 100 significa algo, digamos, ¿no? Esto de warning y danger están un poco relacionados igual a partes del gráfico, que vamos a ver cómo va funcionando. Voy a compilar esta salida. Y veremos qué tal. En la segunda fila nos debería mostrar este, ¿no? Este es el gauge, ¿no? De 0 a 100, con su simbolito de porcentaje, se está marcando el 42%, por ejemplo, ¿no? Está marcando el 42%. Esto es lo que hace el gauge, digamos, ¿no? Es, hacer este tipo de gráficos. Al igual que en el otro caso, yo puedo ir apilando varios de estos, ¿no? Yo puedo apilar otro acá, que sea el gauge 2, tal vez cambiarle el valor, que ya no sea 42, que sea 90, por decir. Esto yo lo guardo y ahí vamos a ver un poco la relación de los otros atributos. Me voy a la pestaña 5, ¿no? Entonces cambia de color, dado que ha superado una de las barreras que yo había puesto, por ejemplo, ¿no? Que se había puesto ahí, por ejemplo. Ya está en color verde, por ejemplo, ¿no? Y es justamente por los sectores que ha puesto, ¿no? Entonces es sector de 0 a 39, peligro lo ha llamado, de 40 a 79, precaución, y de 80 a 100, todo bien, digamos, ¿no? Esos son los sectores que había definido este Gauge sector, digamos, ¿no? Entonces, cualquier valor que se encuentre entre estas posiciones va a cambiar un poco va a cambiar el color en base a esos sectores que se han definido, y es un poco, a ver, se los puede ver fácilmente acá, digamos, ¿no? Este Hue sector se pone, justamente divide esto, ¿no? Los sucesos, o si quieren, entonces,
tiene estos tres parámetros, digamos, ¿no? Estos tres colores de peligroso, de verde a rojo, digamos, ¿no? Un poco más intenso y que nos marque esa idea, digamos, en esta parte. Ahora igual uno puede ir cambiando algunos colores si es que entra más detalle en esta parte, ¿no? Así que eso es importante para esto. Y básicamente eso, ¿no? Esta librería es bien amplia. Este paquete del Flex Dashboard es muy completa, ofrece más cosas. Ahorita hemos visto un poco la funcionalidad básica. Hemos visto la funcionalidad básica. Ahora es importante que ustedes, por ejemplo, o sea, yo podría salirme de este esquema de las pestañas, aquí arriba, por ejemplo, y acá incluir un chunk. Y este chunk, justamente, acá podría cargar bases de datos, hacer algunos trabajos. Y una vez que termine, recién, digamos, empezar a que el dashboard funcione, por ejemplo, ¿no? Entonces, o utilizar variables que están creadas en este primer chunk para después que se utilicen en el dashboard, ¿no? Entonces, eso es algo pues, relativamente fácil que se puede hacer acá, por ejemplo. Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas, comentarios hasta esta parte. Listen, ese chan que hicimos afuera del dashboard, ¿va a afectar o lo que está dentro o aparte, no afecta en nada? No, en realidad no. O sea, por ejemplo, acá este chunk está afuera. Mientras no genere salidas, no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces aquí yo puedo, por ejemplo, ponerle A es igual a una variable R uniforme de 100 valores, digamos, ¿no? Después acá B es otra variable uniforme también de 100 valores. Después me voy a generar acá un data.frame con A y B, por decir, ¿no? Y esto lo voy a guardar en una base de datos que se llame BD, por ejemplo, ¿no? Y eso lo voy a guardar y lo compilo, ¿no? Hay un chunk que está ahí funcionando, digamos, pero que lo único que hace es me genera esta basecita de datos, este BD, y veremos qué es lo que sucede. Si notan, no aparece en ningún lado, digamos, ¿no? Mientras no genere ninguna salida, solamente está generando código, no, mi dashboard sigue respetando mi pestaña 1, mi pestaña 2 y todo lo demás, por ejemplo, ¿no? Sigue respetando eso. Este BD después yo lo puedo utilizar en algún lado, por ejemplo, ¿no? Yo podría, aquí en la última pestaña, digamos, o incluso, ¿no? Tal vez esto para aprovechar esto, puedo tener una pestaña 6 y en la pestaña 6 decirle igual, voy a decirle que igual sea la orientación columna, una sola columna. Y en acá le voy a decir que utilice el BD que esté en el primer chunk, ¿no? Le voy a decir que utilice el BD que esté en el primer chunk. Y voy a habilitar en este caso la librería Canitre, que debería estar funcionando, así está funcionando. Y de esta librería le voy a decir que en una tabla, que es el cable es la mejor salida para tablas cuando trabajan en Markdown, ¿ya? El cable es la mejor salida para cuando trabajan en tablas en Markdown. Le voy a decir que me muestres el cable del BD que esté en el primer chunk, por ejemplo, ¿no? Solamente haciendo eso. Voy a habilitar acá la librería para que eso corra sin problema. Y lo voy a hacer correr, ¿no? Entonces lo interesante de esto, bueno, esto debería haberle puesto. A ver, antes de esto hay un pequeñito. Va a seguir corriendo, obviamente. Aquí está, por ejemplo, ¿no? La columna A y la columna B. ¿No? Esta tabla no tiene mucha forma ahora y eso es porque no le he puesto esto. Acá debería ponerle el título de esta tabla, digamos, voy a poner tabla con cable, digamos, ¿no? Para que tenga su título y los colores, el leer entienda que este chunk está asociado, digamos, a este nombre. Y en la pestaña 6 justamente se está mostrando esos datos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, ¿no? Tabla con cable y aquí están esos, el A y el B, por ejemplo, que había creado en la primera parte, ¿no? Con esta barra con este navegador, digamos, que tengo para recorrer los valores de A y de B.
Usted podría tener una pestaña 6 con la base de datos, digamos, ¿no? Y en la pestaña 6 uno puede ver las variables que hay en esta base de datos. ¿Qué tal? ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? Hasta acá, nada, nadie. No, Lick, creo que no. Ya, a ver, tal vez esto último, antes de darle su tarea de esto, porque ya estamos llegando a las 5:20. Em, a ver, hay varias opciones que uno puede ir poniendo acá, ¿ya? Normalmente esta es la estructura, ¿no? Es output, la salida, que es este Flex Dashboard, punto, las opciones de este Flex Dashboard, ¿no? Y las opciones que se están marcando acá, la orientación tipo columna, este vertical layout que simplemente dice rellenar si es que está vacío. Y voy a poner otra opción acá que es bastante útil, que es cambiar el tema, ¿ya? La opción se llama Theme. Y hay muchos temas. En la página que les he mandado al WhatsApp, van a ver que hay muchos temas. Puedo poner, por ejemplo, un tema es este un poco más sobrio, este de Journal. Por defecto, el tema que está, si no me equivoco, es el tema, el Cosmo, ¿no? El Cosmo es el que está por defecto. Tiene bastantes temas. Un tema es este Journal. Lo que hace un tema básicamente en el Flex Dashboard es un poco cambiar los colores, un poco la intensidad de las letras, los tamaños, digamos, ¿no? Es un tipo de letra, tipo de colores, ordenación, ¿no? Con este tema que es el Journal, la salida es esta, por ejemplo, ¿no? Si ustedes notan, ha cambiado esto del color, las letras son distintas, por ejemplo, ¿no? Y hay un mayor espaciado y más grande esto, por ejemplo, ¿no? Igual los títulos de cada una de las salidas. Como esto hay diferentes tipos de temas, si uno quiere crear su propio tema, y entonces es entrar un poco más fino a cómo funciona esto y entrar a configuraciones y darle, digamos, una especificación para cada una de las características, ¿no? Entonces, eso ya es tema más relacionado a esto de configuración de páginas HTML, no es muy nuestro fuerte, pero podemos aprovechar los temas disponibles del propio paquete, digamos. Otro tema es este paper, ¿no? Este paper, que igual es un poco más sobrio, no es tan colorido, digamos, como este Cosmo. Y si ustedes notan en los colores, si bien es cierto, se parecen un poco, el estilo es diferente, ¿no? El estilo es diferente. Podemos irnos a uno que es mucho más sencillo, un estilo completamente simple, el Simplex, ¿no? Perdón, es Simplex. Este Simplex, si no me recuerdo, es un estilo que es, casi todo el tablero es blanco, ¿no? No hay muchos colores, es un poco más minimalista este tablero, ¿no? Sí, sin mucho detalle para no perderse en el color, ¿no? Aunque no, igual sigue siendo un poco rojo, ¿no? Ya, es cuestión de buscar, ¿no? Algún tema que les interese. En este caso, por ejemplo, el espacio que tiene el título es mucho más pequeño, por ejemplo, ¿no? Pero el estilo se va manteniendo ahí, digamos, ¿no? Aquí cambia, por ejemplo, la forma que le da o los colores que le da a cada uno de estos value box y a los gauchos, ¿no? Eso básicamente, así que no sé si hasta esta parte tienen dudas, preguntas, comentarios. Ahora, si nuestro documento de salida, por ejemplo, es el Shiny, ¿no? Si nuestro documento de salida, por ejemplo, es el Shiny, igual podemos interactuar, igual puede interactuar el Flex Dashboard con el Shiny, por ejemplo, ¿no? Que eso sería ideal para cuando ustedes hagan su trabajo. Se puede hacer esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la idea del proyecto? En el fondo es hacer un dashboard que presente 10 indicadores, ¿no? 10 indicadores que ustedes consideren interesantes sobre un tema de una base de datos relativamente grande, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del proyecto, ¿no? Entonces, pueden utilizar este Flex Dashboard que han visto que es muy sencillo de utilizar o podrían armar algo más desde cero, ¿no?
Entonces, para esta parte lo que les voy a pedir es como un ejercicio para terminar esta parte del dashboard y un poco cómo funcionan estos. Porque ya estamos interactuando en esta idea de los chunks y esto, solamente que estamos viendo un tablero en específico acá, digamos, una tarea específica acá. Y lo que les voy a pedir es hacer o sea, su tarea para estos 35 minutos que nos quedan es que puedan primero hacer funcionar el dashboard en sus computadoras, ¿no? Y si tienen problemas ahí me consultan, pueden compartir su pantalla y vamos viendo algún problema en esos casos. Primero es hacer correr hacer que funcione el dashboard. Lo segundo es que ustedes puedan generar al menos dos pestañas. Generar al menos dos pestañas y en cada una de las pestañas poner al menos cuatro tablas o cuatro resultados utilizando la encuesta hogares del INE, por ejemplo, ¿no? Sin hacer factores de expansión, sin nada. O sea, simplemente agarrar esa encuesta y graficar alguna variable que les interese. Ese es el trabajo para estos 35 minutos, ¿ya? Se los voy a escribir en un momento más y se los paso al WhatsApp para que tengas presente esto. Dice Sí, una pregunta. sí, adelante. Eh, en cuestión de o sea, para descargar, digamos, la base de datos, ¿lo vamos a hacer directo a los chunks? ¿O cómo se hace esa parte? Eso quería preguntarle, si puede importar, digamos, algún gráfico o algo así directamente a los chunks. O, Y cargar la base de datos, sí, o sea, sí, en realidad acá en este primer chunk, yo podría aquí cargar la base de datos, ¿no? Y cada vez que corra el dashboard va a cargar esa base de datos y la va a ejecutar y la va a utilizar durante toda su sesión, ¿no? Sí se puede cargar la base de datos en los chunks. ya, está bien. Entonces acá, por ejemplo, de alguna de las anteriores clases pueden utilizar el LOAD de la encuesta hogares, o si la tienen en su escritorio mucho mejor, ¿no? Porque si lo hacen desde el GitHub, siempre va a tardar un poco más en compilar porque tienen que además descargar. Pero si lo hacen directamente desde el directorio que tengan en sus computadoras, si lo tienen, va a ser un poco más rápido, digamos, solamente eso. Ya, entonces les voy escribiendo en el grupo de WhatsApp el ejercicio de hoy. Ejercicio. Vayan viendo y si tienen preguntas, dudas, no les corre algo, me escriben, me comentan, igual podemos ir revisando algunas cosas. Ya, entonces voy a estar conectado, cualquier cosa me preguntan, me avisan. Y la sesión de JITS igual, o sea, solamente voy a poner el micrófono en mute para evitar sonidos que les pueden desconcentrar. Y eso, ya. Entonces me avisan cualquier cosa, voy a estar igual atento acá al micrófono. Listen, no sé si podría mostrarnos un ejemplo, no sé, de cómo puedo cargar una base de datos. Sí, por favor. Ya, la base de datos de la encuesta hogares, desde el repositorio o desde sus compus o desde la compu. Ustedes dirán. Eso de la base de datos del INE, tal vez. Ya. O sea, desde la base de datos del INE. Sí, sí, sí. Ya, va a ser un poco más moroso en el sentido de que tenemos que descargarla. Como está en SPSS, hay que cargarla en SPSS y es mucho más pesada. Pero si quieren, sí, o sea, sí podemos hacerlo desde esa parte. Ya, entonces, a ver, veremos eso, a ver cómo nos va. Para que igual, o sea, si quieren tener la encuesta hogares desde ahí, voy a cargarla en este primer, bueno, voy a abrir mejor otro tablero para que esto no se sature tanto. Entonces voy a abrirme otro Flex Dashboard. Ya hemos visto cómo funciona todo esto, lo voy a borrar, ya sabemos un poco de eso. Todo lo demás lo voy a dejar como estaba. Y nuestro primer chunk antes de empezar con el dashboard va a ser justamente cargar esta base de datos, ¿ya? Entonces voy a irme a la página del INE.
¿no? Entonces vamos a descargar, vamos a hacer los pasos desde ahí ya. Entonces, en la página en la página del INE, si es que ustedes ven, a ver, mientras va cargando, les escribiré la tarea mientras va esto cargando, ¿ya? Ejercicio 1. Ya, dado que ya ha cargado acá, es básicamente irnos a esta parte de base de datos y base de datos de encuestas sociales. Ahí están las encuestas hogares que vamos a utilizar. Y a ver, que cargue esto un poco. Ya, vamos a elegir la encuesta hogares 2018 que está acá y la vamos a descargar. Bueno, yo ya tengo una versión de esa base de datos, pero a ver que descargue para que la tengamos ahí. Ya les he pasado por si acaso al WhatsApp el ejercicio, ¿no? Es tratar de llegar hasta el punto 3, ¿no? Ya, entonces voy a irme un rato a la descarga. Carpeta. Y volveremos a leer. Entonces, por ejemplo, yo la tengo en esta carpetita. En CSV y en SPSS, ¿no? El CSV es absurdamente más grande que el SPSS, así que no tiene mucho sentido exportarlo en CSV, ¿no? Son igual archivos grandes. El SPSS es mejor y bueno, dado que distribuyen SPSS, usaremos el SPSS. Voy a copiarme la dirección de esto para ver qué es lo que funciona. Puedo empezar cambiando el directorio. Ya puedo empezar cambiando el directorio del repositorio. Vamos a ver si esto no afecta, ¿no? A veces hay paquetes que no quieren que cambies el repositorio porque si no, no puede trabajar desde su origen. Pero si eso no sucede en esto, va a ser mucho más sencillo. Bueno, antes de esto está bien. Para empezar le voy a decir que no quiero que haya nada de información. Puedo empezar como cualquier script que nosotros empezábamos, ¿no? Borro cualquier base de datos, información previa, habilito mi directorio, ¿no? Borro, habilito el directorio. Voy a ver acá las bases de datos que están ahí. Me interesa, por ejemplo, decir la de personas, que es justamente esta, la EHSAP. Voy a copiarme esta acá. Tengo que habilitar una librería, ¿no? Para eso, para exportar, la primera opción siempre es el forhen. Que esta librería es útil justamente para exportar bases de datos. Ahora, si se dan cuenta, si bien es cierto estoy en un chunk, yo puedo ejecutar dentro del chunk y mandarlo eso a la consola, ¿no? Y se está mostrando los resultados en la consola. Sigo en la sesión, ¿no? Eso es lo interesante. Cuando compile completamente el Markdown, va a ejecutarlo todo de golpe, digamos. Es la única diferencia y la salida va a ser, en este caso, en el dashboard, ¿no? Lo siguiente sería leer la base de datos. Voy a poner read.spcss y le doy nombre de la base de datos, ehpersonas.sap. Esto lo guardo en una base de datos que se llame, por decir, bd18p, ¿no?
o mejor si le pongo más EH18P, encuesta hogares 18 personas. Lo leo, vamos a ver qué tal, si es que no hay ningún problema. Esto siempre demora, porque le estoy pidiendo al Stata, perdón, le estoy pidiendo al ERE que cargue un documento de 73 megas, ¿no? Esa es un poco la diferencia, ¿no? Le estoy pidiendo al ERE que cargue un documento de 73 megas. Por eso no es tan útil hacerlo esto ahora, tan útil, digamos. Lo mejor es hacerlo tal vez por primera vez y después guardarlo como un objeto ERE, ¿no? Porque cuando lo guarde como un objeto ERE, esta base de datos de personas llega a pesar 4 megas, ¿no? Entonces, eso es muy útil porque eh, reduzco la carga con la computadora, digamos, ¿no? Y está, ya cargado, ¿no? Y es un elemento grande, dice, ¿no? Es de tipo 100, es de 111.8 megas, ¿no? Es bastante grande. Entonces, e incluso acá para tenerlo en un formato más de base de datos, le voy a decir, hay una opción de esto del RIAD SPSS, del RIAD.SPSS, hay una opción que es útil para esto, que es decirle que lo cargue como una base de datos, ¿no? To data frame igual false está por defecto. Esto es útil decirle que lo convierta en una base de datos, true, ¿no? Lo voy a compilar nuevamente y vamos a ver qué sucede. Está corriendo. La única diferencia es que ya no va a ser una lista larga, sino va a ser un data frame, ¿no? Esa es la única diferencia. Pero hasta ahí, ese sería el paso para cargar la base de datos y tener una base de datos en el ERE descargado desde línea hasta este paso del SPSS, de cargarlo en el ERE. Ya, súper. Y está, ¿no? Ya cargado, ¿a qué me aparece, no? Son 37.000 observaciones con 457 variables. Ya, entonces vamos avanzando. Si van teniendo dudas, preguntas, me van consultando, ¿ya? Salud. ¿Qué dices? No, está en mute, pero